Les comentamos que el PIT-CNT le presentó al Partido Nacional sus lineamientos estratégicos, entre los que se encuentran un tributo de un 1% al 1% más rico de la sociedad. El presidente del directorio blanco, Álvaro Delgado, dijo que faltan medidas para implementar un impuesto así porque Uruguay no resiste más impuestos. Planteamos nuestras prioridades para el momento que ya son conocidas y que pasan por participación en el presupuesto nacional, reducción de la jornada de trabajo a través de una ley que establezca las 40 horas con pago de 48, el establecimiento de propuestas que conviertan la seguridad social en un derecho humano fundamental y por último, la necesidad de aspirar al crecimiento de la participación de la masa salarial en el Producto Bruto Interno. Por supuesto que además de esto insistimos en la necesidad de generar un tributo especialmente dirigido para un tema que éticamente es irreprochable, como abatir la pobreza infantil, a través de un tributo al impuesto al patrimonio de un 1% al 1% más rico de la sociedad, lo cual permitiría un ingreso de un entorno del 1% del Producto Bruto Interno, alrededor de entre 600 y 700 millones de dólares. Toda la evidencia que existe desde el punto de vista de mejorar el impuesto al patrimonio para que sea posible una propuesta de este tipo, no genera ningún tipo de dificultad ni en el nivel de inversión y genera la posibilidad de resolver radicalmente el problema de la pobreza infantil sin que esto dependa del crecimiento del Producto Bruto Interno. Porque quedamos en hacerle una devolución y además que ellos traernos medidas operativas para la implementación de algunos de los temas que le preocupan a la central sindical. Ahí obviamente veremos si hay coincidencias o hay discrepancias o tenemos objetivos comunes pero por instrumentos diferentes. La contribución que podemos hacer a un país como Uruguay, que necesitamos captar inversiones para generar empleos y empleos de calidad, es que las inversiones vengan. Para que vengan tenemos que darle tranquilidad. Para darle tranquilidad a las inversiones tenemos que darle, obviamente, la tranquilidad, seguridad jurídica y también lo que pensamos en materia tributaria. Tenemos que ser los más eficientes y más competitivos en Uruguay, no sobre todo más caro y más oneroso, porque muchas veces a los que se quieren gravar son los que le vamos a estar exigiendo cada vez más inversión para generar más puestos de trabajo. Es una propuesta que además no está planteada hoy, está en el debate, pero no está planteada formalmente. Yo creo que el problema lo tiene más adentro del gobierno. Autoridades del Ministerio de Educación y Cultura y la ANEP plantearon dos iniciativas que buscan fortalecer la educación pública, mejorando su calidad y jerarquizando la profesión docente. Uno de los proyectos tiene que ver con la creación de la Universidad de la Educación, que se integraría al Sistema Nacional de Educación Terciaria y coordinará junto con los demás entes autónomos. El primero de ellos tiene que ver con la ampliación de la participación en la ANEP. Esto refiere a restituir la participación de los docentes en los consejos desconcentrados. Estamos hablando de UTU, estamos hablando de inicial y primaria y estamos hablando también de todo lo que tiene que ver con secundaria. Aparte de ello, en ese proyecto de ley agregamos la idea de comisiones que habiliten la participación o el involucramiento de la sociedad en su conjunto, sea a través de estudiantes, de padres e incluso a nivel de UTU, de empresarios y trabajadores, porque hay que vincular, en este caso, mucho o fundamentalmente a la educación con el mundo del trabajo y por eso se habilita. No es la vuelta a lo mismo, sino que tiene complementos. El caso de la Universidad de la Educación, nosotros presentamos este proyecto de ley y este proyecto de ley tiene el compromiso que asumimos programáticamente. Desde el gobierno lo mandamos con el concepto de gobernanza que hace a la autonomía y cogobierno, con la amplitud y el convencimiento que en el Parlamento hay que hacer los mayores esfuerzos para lograr acuerdos. Lograr acuerdos supone mayoría de 2/3 y lograr acuerdos supone también que todos tenemos que ceder.
Cambiamos de tema. El director departamental de salud de Canelones, Gerardo Busone, afirmó que el residencial que se incendió en Santa Lucía no contaba con las habilitaciones correspondientes. Bueno, en principio nos pusimos en contacto con todo el equipo y con los residentes y con sus familiares, lamentando este hecho que sucedió. Como ustedes saben, es un centro que decimos mixto porque tenía personas menores de 65 años, no está dentro de la normativa del EPEM, que son los establecimientos de larga estadía para personas mayores, y también tenía personas con patología psiquiátrica, o sea que sería como un centro mixto, pero desde el punto de vista reglamentario no tenía ningún tipo de trámite o registro dentro del Ministerio de Salud Pública. Al margen de eso, nos pusimos en contacto con la institución, se hizo la inspección acá de parte del cuerpo inspectivo del Ministerio de Salud Pública, que vino en conjunto con el cuerpo inspectivo de la Intendencia de Canelones, para estar un poco en contacto con el equipo, ver un poco la situación y ver los pasos a seguir. ¿Qué tipo de trámites le faltaban al residencial? No, en realidad los residenciales, los LPM, tienen una normativa que implica la habilitación entera, que implica habilitación de la Intendencia, de bomberos, otro montón de documentos y trámites que hay que presentar, que en este caso no había ninguno de ellos, no estaba iniciado el trámite ni siquiera. Entonces desde ese lugar faltaba toda esa parte, pero ya les digo, nos ponemos como el foco ahora en las personas también que sufrieron esta situación y que estamos como acompañando. Cambiamos de asunto. La justicia imputó por homicidio a un policía que le disparó a un hombre que se atrincheró en su casa, amenazando con quitarse la vida el 15 de febrero del año 2024. La víctima estaba en situación de consumo de drogas y el hecho quedó grabado en la cámara GoPro del efectivo policial. Consideramos también que debe haber una autocrítica por parte de las autoridades en cuanto a este aspecto y a cómo se tratan aquellos casos donde requiere una intervención de una persona con algún problema de salud mental. La realidad es que un ciudadano llama a la policía, requiere de la ayuda de la autoridad con la finalidad de prevenir una situación y a quien llamamos para prevenir una situación es quien termina ocasionando la situación que se quiere prevenir. Entonces, la defensa argumentó del policía que se utilizó el arma y se disparó porque hubo un intento de agresión y un avance de esta persona que después murió. Bueno, en relación a ese punto no coincidimos, surge debidamente acreditado que el joven estaba a 15 metros, que no tenía ningún arma, digamos, de similares características, estaba de chancleta, short y remera, o sea, nada que hiciera presumir que iba, digamos, a accionar o a arremeter. Y en otro orden de cosas, estamos hablando de funcionarios policiales, había de 4 a 6 funcionarios policiales que se supone tienen que estar preparados para reducir a una persona. Sí, justamente no compartimos lo manifestado por la defensa de la víctima porque nosotros observamos en las cámaras que una persona se abalanza contra funcionarios policiales con un hacha y los funcionarios policiales deciden actuar y por ello se los pretende imputar. Nosotros entendíamos que incluso hoy en día podía rechazarse hoy mismo en la audiencia la imputación inicial, la formalización. No fue así, se demostrará en un juicio. Y en el departamento de Rivera se quitó la vida en prisión el exalcalde de Minas de Corrales imputado por explotación sexual de menores. José Washington González se encontraba en prisión preventiva mientras la Fiscalía investigaba su caso. Falleció el exalcalde de Minas de Corrales, José Tille González. La noticia se confirmó en horas de la noche. Se encontraba en prisión preventiva mientras era investigado por delitos vinculados a la explotación y abuso sexual de menores. Fue hallado sin vida en el centro penitenciario donde permanecía recluido. Según las primeras informaciones, el exalcalde se quitó la vida mientras continuaba el proceso judicial en su contra. El caso había generado gran repercusión en la comunidad desde su detención, ocurrida meses atrás, tras denuncias por presunto abuso a por lo menos 6 víctimas menores de edad. José Tille González había ocupado la alcaldía de Minas de Corrales en el periodo de 2015-2020 y 2020-2025. Su nombre volvió a resonar tras conocerse las graves acusaciones en su contra. Su fallecimiento deja múltiples reacciones en la población impactada tanto por los hechos denunciados como por este desenlace. Bueno, y les contamos además que el niño de tan solo 2 años que se accidentó en el juego del Gusano Manzana, allí en el Parque Rodó Infantil, fue dado de alta por suerte en las últimas horas. Estuvo 2 semanas en cuidados intensivos tras sufrir una fractura de cráneo
producto de la caída. En tanto, su padre, de 67 años, permanece internado, pero su salud también, por suerte, evoluciona favorablemente. La investigación sigue avanzando y los últimos videos aportados a Fiscalía serán claves para determinar responsabilidades en este accidente. En otros temas, el presidente de ACE, Álvaro Danza, aseguró que la lista de espera por consultas y estudios ambulatorios se redujo un 8% en lo que va del periodo. Se espera que con una nueva inyección presupuestal para el año que viene, la reducción sea muy significativa. 400.000 es la totalidad de la lista de espera, que incluye niños y adultos, de consultas ambulatorias y estudios ambulatorios. Ya se ha reducido un 8% en lo que va del periodo de gestión y la idea es reducirlo lo más que se pueda. No puedo comprometer un plazo porque es un número muy importante, obviamente, pero yo creo que en el correr de este año y en el correr del año que viene se va a reducir muy significativamente. No nos olvidemos que en el año 2025 estamos gestionando con el presupuesto previo. Recién en el año 2026 vamos a tener una inyección presupuestal como consecuencia de la solicitud presupuestal y eso nos va a permitir dar un empujón más a descongestionar esas listas de espera, ¿no? Cuando miro las especialidades más demandadas, 5 de las 10 más demandadas, ya se redujo un 14.6%, o sea, casi 15% en las especialidades más demandadas, que incluye oftalmología, que incluye psiquiatría, que incluye odontología y otras más dentro de esas 10 especialidades. Por tanto, estamos trabajando fuertemente para reducir eso. El gobierno apostará a un cambio de estructura en la CENACLAF para aumentar la cantidad de funcionarios en el marco de la nueva lucha contra el lavado de activos. La iniciativa estará planteada en el marco del mensaje presupuestal que se enviará al Parlamento. Se planteó en el debate que precisamente la CENACLAF, por estar en Presidencia de la República, tiene un problema estructural de funcionamiento, que la mayoría de los funcionarios de Presidencia son pases en comisión. Y de hecho los funcionarios de la CENACLAF son todos pases en comisión, lo cual evidentemente no es lo más adecuado. Nosotros queremos instrumentar una estructura que se apruebe por ley, que efectivamente exista la posibilidad de hacer una carrera, que los funcionarios tengan estabilidad, que los funcionarios logren especializarse y tener experticia y tengan estabilidad. Esto no va a ser posible en este presupuesto porque los tiempos han sido muy cortos. Y la CENACLAF ha preferido tomarse un tiempo para poder hacer un estudio más detallado y poder proponer probablemente en la rendición de cuentas del año próximo una estructura. Sin perjuicio de ello, hemos apostado a reforzar la CENACLAF y bueno, estamos haciendo todos los esfuerzos posibles por aumentar el número de funcionarios, por ahora en comisión, porque es el recurso que tenemos, pero priorizando la actividad que desarrolla la CENACLAF porque es una de las prioridades del gobierno. Cambiamos de tema, como ya habíamos hablado en el arranque del noticiero con el profe José Serra. Chile, Perú y Ecuador mantienen alerta por tsunami tras el terremoto en Rusia. Este miércoles, la península de Kamchatka en Rusia registró un terremoto de magnitud 8,7 en una zona reconocida por su alta actividad sísmica. Esto generó preocupación en el resto del Océano Pacífico, en países como Japón, Alaska y Hawái. En América del Sur, en tanto, se activaron también medidas preventivas. Los gobiernos de Chile y Ecuador activaron protocolos de evacuación en varias zonas costeras. Ecuador, por su parte, declaró alerta de tsunami y dispuso vigilancia intensiva sobre su litoral, así como la evacuación de las Islas Galápagos. Las autoridades chilenas evacuaron la isla de Pascua, un territorio insular ubicado cerca de 3.500 kilómetros del continente, donde viven cerca de 7.000 personas. Por su parte, Perú confirmó la alerta de tsunami en el mar peruano varias horas después del potente terremoto ocurrido en el extremo oriente de